El Hospital de las Almas Perdidas. Prólogo. La noche en que el amor aprendió a morder. Nunca debí enamorarme de alguien que solo aparecía después de medianoche, alguien cuyo nombre no figuraba en ningún registro, alguien que no dejaba huellas en la nieve ni reflejo en los espejos, alguien que sonreía con ternura mientras la ciudad se vaciaba y los relojes parecían detenerse, como si el mundo mismo supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no debía ser visto por nadie más que por dos almas destinadas a encontrarse cuando todo lo demás dormía. La conocí la noche en que el hospital cerró sus luces del ala norte, y las sombras comenzaron a moverse con una intención que no era humana. La noche en que sentí, por primera vez en mi vida, que el miedo y el deseo podían latir al mismo ritmo dentro del pecho, mezclándose hasta volverse indistinguibles, como si amar fuera otra forma de caer al vacío con los ojos abiertos. Se llamaba Elena. O al menos eso fue lo que dijo. Y tenía la piel demasiado fría para alguien vivo, la voz demasiado suave para alguien que hubiera aprendido a gritar, y una mirada tan profunda que, cuando me observaba, sentía que no estaba viendo quién era yo ahora, sino todas las versiones de mí que habían existido y las que nunca llegarían a existir si me atrevía a seguirla. No deberías quedarte aquí, me susurró la primera vez que hablamos, apoyada contra la pared húmeda del pasillo vacío, mientras las luces parpadeaban como si algo caminara dentro de los cables. Este lugar no perdona a los que aman demasiado. Debí irme, debí correr, debí escuchar a esa parte de mí que gritaba que algo estaba mal, que nadie normal aparecía solo cuando la luna estaba alta, que nadie normal conocía tu nombre sin que se lo hubieras dicho, que nadie normal sabía exactamente qué palabra decir para tocar la herida que llevabas escondida desde la infancia. Pero no lo hice, porque cuando Elena me tomó la mano, con dedos fríos como la madrugada y suaves como una promesa, sentí algo que nunca había sentido antes. No solo que alguien me deseaba, sino que alguien me había estado esperando, como si mi llegada hubiera sido escrita mucho antes de que yo naciera, como si mi corazón hubiera estado avanzando toda la vida hacia esa noche exacta, hacia ese pasillo exacto, hacia esa chica que no respiraba cuando dormía, pero que me miraba como si yo fuera lo único vivo en un mundo de muertos. Si te quedas, dijo, acercándose tanto que pude oler algo antiguo en su piel, algo que no pertenecía a este momento en este siglo. Ya no podrás fingir que tu vida era normal. No le pregunté qué era. No le pregunté por qué el reloj del pasillo marcaba siempre las 3:17 cuando ella aparecía. No le pregunté por qué todos los que decían haberla visto antes ya no estaban. Solo pensé en lo absurdo que era sentirme tan vivo junto al lindo alguien que tal vez nunca lo estuvo. Y entonces la besé. Y el hospital gritó. Capítulo 1. El encuentro. Donde las sombras tienen nombre. Mi nombre es Mateo, y trabajo en el Hospital General San Rafael desde hace 3 meses. Trabajo que acepté no porque tuviera vocación médica sino porque necesitaba dinero para pagar universidad. Y porque turno nocturno en admisiones pagaba 20% más que turno diurno. 20% que significaba diferencia entre comer 2 veces al día o 3 veces. Entre tener apartamento compartido o dormir en habitación de amigo que ya estaba cansado de mi presencia. Y durante esos 3 meses había aprendido que hospital durante noche es criatura completamente diferente de hospital durante día. Durante día es lugar de eficiencia clínica donde médicos caminan rápido y enfermeras hablan con voces que son profesionales, y familias esperan en salas con esperanza o con miedo dependiendo de qué puerta están observando. Pero durante noche, especialmente durante madrugada cuando mayoría de visitantes han sido obligados a partir, y cuando solo quedan pacientes que están durmiendo con ayuda de sponge, medicamentos y guardias de seguridad, que están medio dormidos en sillas. Hospital se transforma en laberinto de pasillos que son demasiado largos, de luces fluorescentes que parpadean con ritmo que es irregular, de sonidos que no puedes identificar pero que sabes que no deberían estar allí. Había escuchado rumores sobre ala norte, rumores que personal diurno nunca mencionaba pero que personal nocturno susurraba durante descansos de café, rumores sobre pacientes que habían muerto allí, durante los 70 cuando hospital todavía era sanatorio psiquiátrico, rumores sobre experimentos que habían sido realizados en sótano que ahora estaba sellado con concreto, rumores sobre enfermera que se había suicidado después de perder paciente que amaba, rumores que variaban en detalles pero que siempre terminaban con misma conclusión. No vayas solo al ala norte después de medianoche, especialmente no durante semanas cuando luna está llena.
Pero yo había descartado rumores como superstición, que es típica de personas que trabajan demasiadas horas en ambiente que es depresivo. Había descartado con arrogancia de alguien que tiene 23 años y que cree que racionalidad es armadura suficiente contra todo que es desconocido. Hasta noche cuando conocí a Elena. Había sido noche de viernes durante noviembre cuando lluvia había comenzado a caer con intensidad que era violenta, transformando calles en ríos que eran pequeños y cielo en masa que era negra sin estrellas visibles. Noche cuando Admisiones había estado inusualmente tranquila porque lluvia mantenía personas en casas y porque personas que necesitaban hospital urgentemente estaban siendo llevadas a emergencias en lugar de a Admisiones. Y yo había estado sentado detrás de escritorio que era de metal, leyendo libro que era de filosofía para clase que tenía en universidad durante mañanas, intentando concentrar en texto que hablaba sobre naturaleza de realidad cuando sistema de intercomunicación había crujido con estática antes de emitir voz que era distorsionada. Admisiones. Necesitamos. Ala Norte. Habitación 317. Paciente. Resto de mensaje había sido consumido por estática que había sonado casi como gritos que eran distantes. Había presionado botón de respuesta. Repite por favor. No copié mensaje. Solo estática había respondido. Estática que había continuado durante segundos antes de cortarse abruptamente dejando silencio que había sido más inquietante que ruido. Había intentado llamar a Femine en la enfermería de Ala Norte usando teléfono interno pero línea. Había estado muerta. Completamente muerta sin tono demarcado. Solo silencio que había sido absoluto como si cables hubieran sido cortados. Y entonces había tomado decisión que cambiaría todo. Había decidido caminar personalmente a Ala Norte para verificar qué estaba pasando porque aunque rumores existían responsabilidad laboral, existía también ignorar llamada podría significar que paciente necesitaba ayuda urgente. Había dejado escritorio, había caminado por pasillo principal que conectaba Admisiones con resto de hospital. Pasillo que durante día estaba lleno de personas, pero que durante madrugada estaba vacío, excepto por luces de emergencia que proyectaban sombras que eran largas. Había girado hacia corredor que llevaba ahí a Ala Norte pasando letrero que decía, en renovación, acceso restringido. Que había estado allí desde antes de que yo comenzara a trabajar. Había empujado puerta que debería haber estado cerrada con llave pero que se había abierto fácilmente con sonido que había sido chirriante. Y había entrado a la parte de hospital que era diferente. Diferente no solo en arquitectura que era más antigua con paredes, que eran de azulejos que habían sido blancos una vez, pero que ahora eran color crema sucio. Con pisos que eran de linóleo que estaba agrietado mostrando concreto debajo. Con techos que eran más bajos creando sensación de opresión. Sino diferente en atmósfera. En forma en que aire se sentía más pesado como si estuviera cargado con humedad, o con algo más intangible. En forma en que temperatura parecía fuerza. Haber descendido varios grados apenas cruzar umbral. En forma en que sonido de lluvia que había sido constante afuera se había vuelto distante y amortiguado como si estuviera escuchando desde bajo agua. Luces en Ala Norte eran diferentes también. No eran luces fluorescentes brillantes de resto de hospital, sino eran luces que eran tenues que parpadeaban ocasionalmente con patrón que era irregular, y entre parpadeos podía ver sombras que se movían en periferia de visión, sombras que cuando giraba cabeza para mirar directamente ya no estaban allí, o que tal vez nunca la habían estado allí, y cerebro simplemente estaba llenando vacíos con miedos que eran subconscientes. Había comenzado a caminar por pasillo, buscando habitación 317 pasando puertas, que estaban cerradas con ventanas, que eran pequeñas, que mostraban habitaciones que estaban vacías. Camas que estaban despojadas de sábanas. Equipos médicos que estaban cubiertos con plástico. Pisos que estaban limpios de forma que sugería que nadie había caminado allí durante meses, hasta que había llegado a la habitación que tenía número 317 en placa que estaba en puerta. Placa que estaba oxidada en bordes como si hubiera estado allí durante décadas. Puerta estaba entreabierta, solo centímetros pero suficiente para que pudiera ver dentro de habitación, que estaba iluminada por luz que era diferente de luz de pasillo, luz que era más azul, más fría, luz que parecía venir de ningún lugar específico sino de aire mismo. Y entonces la vi así es como la había visto. Elena estaba parada junto a ventana de habitación mirando hacia afuera donde lluvia golpeaba cristal con fuerza que era constante. Estaba parada con postura que era perfecta, con espalda que era recta y con cabeza que estaba ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo que yo no podía escuchar. Vestía bata de hospital que era blanca pero que parecía demasiado limpia considerando estado de resto de ala. Y cabello, que era negro, caía en ondas hasta cintura moviéndose ligeramente aunque no había corriente de aire visible.
Había empujado puerta que se había abierto completamente sin hacer sonido. Disculpa, recibimos llamada desde esta habitación. ¿Estás bien? Ella ya había girado lentamente. Movimiento que había sido fluido de forma que era antinatural, como si estuviera flotando en lugar de girando sobre pies. Y cuando el rostro de ella había quedado visible bajo luz que era azul, había sentido algo que era difícil de describir. No era solo que era hermosa, aunque lo era de forma que era perturbadora, con rasgos que eran delicados, casi frágiles, y con ojos que eran tan oscuros que pupilas e iris eran indistinguibles, sino era forma en que presencia de ella llenaba habitación de forma que hacía que aire se sintiera más denso, forma en que mirada de ella el haz encontraba ojos míos con reconocimiento que no debería de haber existido porque nunca nos habíamos visto antes. Mateo. Había dicho con voz que era suave como susurro, pero que había resonado en habitación de forma que había hecho que piel se erizara. Finalmente llegaste. Había retrocedido paso porque ella vino por un y había conocido nombre mío sin que yo lo hubiera dicho. Había conocido con familiaridad que sugería que me había estado esperando. ¿Cómo sabes mi nombre? Había preguntado sintiendo corazón acelerando con mezcla de miedo y de algo más que no quería nombrar. Sonrisa que había cruzado rostro de ella había sido pequeña y triste. Porque te he estado esperando durante mucho tiempo. Había respondido caminando hacia mí con pasos que eran silenciosos, sobre el linóleo. Porque sabía que vendrías esta noche. Porque todo desde que naciste hasta momento cuando decidiste trabajar en este hospital durante turno nocturno, te ha estado guiando hacia aquí, hacia mí, hacia este momento exacto cuando reloj marca 3:17, y cuando barreras entre mundos son más delgadas. Kendi había mirado hacia reloj que estaba en pared, reloj antiguo con manecillas que se habían detenido exactamente en 3:17. No entiendo. Había admitido sintiendo que realidad estaba comenzando a deslizarse de formas que eran sutiles pero que eran innegables. No necesitas entender todavía. Había susurrado Elena parándose frente a mí tan cerca, que podía ver que piel de ella era casi translúcida mostrando venas que eran azules debajo de superficie. Solo necesitas decidir si vas a quedarte, o si vas a huir como todos los demás que vinieron antes que tú. ¿Quiénes vinieron antes? Había preguntado aunque parte de mí no quería saber respuesta. Los que no eran lo suficientemente fuertes para amar lo que no entienden. Había respondido alcanzando con mano que era pálida para tocar rostro mío con dedos que eran tan fríos que había hecho que inhalara sharply. Los que eligieron seguridad sobre verdad. Los que prefirieron vivir vidas que son pequeñas en lugar de arriesgar todo por algo que es extraordinario. Y entonces había pronunciado palabras que había mencionado en prólogo. Palabras que fueron advertencia y invitación simultáneamente. No deberías quedarte aquí. Este lugar no perdona a los que aman demasiado. Debí irme entonces. Debí correr hacia salida. Debí reportar encuentro extraño a supervisores. Debí buscar explicación racional. Pero cuando Elena mía había tomado mano mía con dedos que eran fríos como madrugada y suaves como promesa, cuando había sentido algo que nunca había sentido antes, no solo que alguien me deseaba, sino que alguien me había estado esperando, había sabido que ya era demasiado tarde para elegir seguridad. Porque a veces amor no es elección que haces conscientemente. A veces es reconocimiento de algo que siempre estuvo destinado a ocurrir. Y a veces ese reconocimiento es comienzo de final que nunca podrás evitar sin importar cuánto lo intentes. Capítulo 2. La atracción. Cuando medianoche se vuelve a Ogondrmerazoraza. Durante días que siguieron primer encuentro con Elena intenté convencerme de que había sido alucinación producida por cansancio acumulado de trabajar turnos nocturnos mientras estudiaba durante días. Intenté convencerme de que cerebro simplemente había fabricado experiencia completa como mecanismo de defensa contra monotonía de sentarme en escritorio vacío durante horas, mirando paredes que eran blancas y esperando emergencias que raramente llegaban. Pero convicción se desmoronó cada vez que recordaba sensación de dedos fríos de ella tocando rostro mío. Cada vez que recordaba forma en que había pronunciado nombre mío como si lo hubiera estado practicando durante años. Cada vez que recordaba mirada en ojos que eran oscuros que había contenido conocimiento sobre mí que nadie debería poseer. Y entonces durante noche siguiente, específicamente a las 3:17 cuando reloj en escritorio de admisiones había marcado hora exacta,
Sistema de intercomunicación había crujido de nuevo con estática que había sido seguida por voz que esta vez había sido clara y que había sido innegablemente voz de Elena. Habitación 317. Estoy esperando. No había sido petición de ayuda médica, ni había sido emergencia que requería atención. Había sido simplemente invitación. Había sido llamada que sabía que respondería porque durante día completo no había podido pensar en nada excepto en ella. En misterio de quién era y qué quería y por qué presencia de ella había hecho que sintiera algo que era mezcla de terror y de anticipación, que era casi insoportable. Había caminado hacia la norte de nuevo, esta vez sin pretexto de deber profesional, esta vez con conocimiento completo de que estaba eligiendo deliberadamente entrar hacia espacio que era prohibido por razones que probablemente eran válidas. Y cuando había empujado puerta que separaba a la norte del resto de hospital, había sentido cambio inmediato en atmósfera. Temperatura que descendía, aire que se volvía más pesado, sonidos de hospital moderno que se desvanecían siendo reemplazados por silencio que era absoluto excepto por sonido distante que podrían haber sido viento o podría haber sido susurros de voces que no eran completamente humanas. Elena había estado esperando en mismo lugar que noche anterior, parada junto a ventana de habitación 317 mirando hacia ciudad que estaba dormida bajo cielo que estaba sin luna. Pero esta vez cuando había entrado ella había girado inmediatamente como si hubiera sentido llegada mía antes de que puerta se abriera. «Viniste», había dicho con sonrisa que había transformado rostro haciendo que belleza que era perturbadora se volviera casi dolorosa de mirar. Sabía que vendrías pero parte de mí temía que miedo sería más fuerte que curiosidad. No sé por qué vine, había admitido parándome en umbral sin atreverme todavía a entrar completamente a la habitación. Durante todo el día me dije que no regresaría, que olvidaría lo que pasó, que buscaría explicación racional. ¿Y encontraste explicación racional?, había preguntado Elena con tono que había contenido algo que era casi diversión. No, había respondido. Solo encontré más preguntas. Como por qué nadie más en hospital parece saber que estás aquí. Como por qué no hay registro de paciente en habitación 317. Como por qué cuando intenté buscar información sobre esta ala encontré que fue cerrada oficialmente hace 15 años. La expresión de Elena había cambiado. Algo en ojos había oscurecido aún más si eso era posible. Entonces, sabes que no soy paciente ordinaria. Había observado. Sé que algo está mal. Había acordado. Pero no sé qué exactamente. Y parte de mí, parte que debería estar gritando que huya, no quiere saber. Solo quiere estar cerca de ti sin entender por qué. Elena ya había caminado hacia mí cerrando distancia con pasos que habían sido silenciosos. Había alcanzado para tomar mano mía con dedos que habían sido fríos como siempre pero que esta vez había sostenido con firmeza que había sido casi desesperada. «Puedo mostrarte», había susurrado. «Puedo mostrarte qué soy y por qué estás aquí y qué significa que hayas llegado finalmente. Pero una vez que sepas no podrás saber. Una vez que veas verdad no podrás regresar a vida que era simple donde mundo tenía sentido y donde muerte era final, y donde amor era algo que era seguro. Muéstrame», había dicho sin hesitación porque curiosidad había sido más fuerte que miedo. Porque algo en presencia de Elena había despertado hambre en mí que no sabía que existía. Hambre de algo que era más que existencia ordinaria. Hambre de misterio y de peligro y de conexión que trascendía límites de lo que era racional. Y Elena había sonreído. Había sido sonrisa que había contenido tristeza además de satisfacción, como si hubiera ganado algo que sabía eventualmente perdería. «Cierra ojos», había instruido. Había obedecido sintiendo ridículo pero también sintiendo anticipación, que había hecho que corazón acelerara. Y entonces había sentido labios de ella tocando labios míos. Había sido beso que había sido diferente de cualquier beso que había experimentado antes, porque no había sido solo contacto físico sino había sido transferencia de algo más profundo. Había sido como si en momento cuando labios se habían tocado barrera entre mente de ella y mente mía se hubiera disuelto permitiendo que imágenes y sensaciones y memorias fluyeran entre nosotros. Había visto, no con ojos sino con algo más profundo, historia de Elena. Había visto chica joven que había sido paciente en sanatorio psiquiátrico durante 1970 cuando hospital todavía había sido institución para enfermos mentales. Chica que había sido internada por familia que no había entendido visiones que tenía. Visiones de cosas que existían en bordes de realidad donde luz y sombra se mezclaban. Había visto tratamientos que habían sido brutales. Electroshock,
y medicamentos que habían sido experimentales y aislamiento en habitación, que había sido exactamente habitación 317 donde estábamos parados ahora. Había visto desesperación creciendo conforme meses se habían transformado en años. Había visto momento cuando Elena había decidido que única forma de escapar era a través de muerte. Había visto noche cuando Elena se había colgado usando sábanas que había atado a tubería que había estado en techo de habitación. Había visto cuerpo balanceándose mientras vida se había drenado lentamente. Había visto algo más. Algo que médicos y enfermeras que habían encontrado cuerpo al día siguiente nunca habían visto. Había visto alma de Elena separándose de cuerpo pero no ascendiendo ni descendiendo sino quedando atrapada en espacio que era intermedio. Quedando atada a habitación donde trauma había sido tan intenso que había creado cicatriz en tejido de realidad misma. Y había visto años, décadas, pasando con Elena existiendo en estado que no era vida ni era muerte completa. Existiendo en momento perpetuo de 3 y 17 que había sido hora exacta cuando corazón había dejado de latir. Existiendo con conciencia de mundo que continuaba fuera de ventana pero sin capacidad de tocarlo, excepto durante noches cuando barreras entre mundos se volvían delgadas, permitiendo que ella se manifestara brevemente. Había visto soledad de existencia, así, soledad de observar mundo cambiando, de ver hospital transformándose de sanatorio a hospital general, de ver pacientes viniendo y yendo mientras ella permanecía atrapada en bucle temporal que no permitía progreso ni permitía final. Y había visto cómo durante años Elena había estado esperando algo sin saber qué exactamente estaba esperando hasta noche, cuando había sentido presencia mía entrando a hospital por primera vez 3 meses atrás. Porque había algo en alma mía, algo que resonaba con frecuencia de ella, enlace formas que eran imposibles de explicar con lógica, que había hecho que cicatriz en realidad que la mantenía atrapada comenzara a vibrar de formas nuevas, que había hecho que por primera vez en décadas sintiera algo que era más que soledad perpetua. Y cuando beso había terminado, cuando había abierto ojos, había estado llorando sin saber exactamente cuándo lágrimas habían comenzado. Había estado sosteniendo rostro de Elena entre manos mientras ella había estado observando con expresión que había mezclado esperanza con miedo. Ahora sabes, había susurrado. Ahora sabes que no soy viva en forma que tú entiendes vida. Que soy eco de persona que murió hace 50 años. Que estoy atrapada en momento que se repite eternamente. Y que sentir algo por mí es probablemente forma más cruel de amor porque no puedo darte futuro. No puedo darte vida normal. Solo puedo darte momentos robados durante madrugadas en hospital que es maldito. No me importa. Había respondido con voz que había temblado pero que había sido sincera. No me importa qué eres o cómo es posible. Solo sé que cuando estoy cerca de ti siento algo que nunca he sentido. Siento que finalmente estoy despierto después de haber estado dormido toda mi vida. Y entonces había besado de nuevo. Esta vez con urgencia que había sido desesperada. Esta vez sabiendo completamente qué significaba. Sabiendo que estaba eligiendo algo que era imposible pero que era también inevitable. Durante semanas que siguieron establecimos rutina que era nuestra. Yo llegaba a Ceira, tomaba trabajo durante turno nocturno. Cumplía con responsabilidades mínimas en admisiones. Y a las 3 y 17 cuando hospital se volvía más silencioso, y cuando barreras entre mundos se adelgazaban, caminaba hacia la norte hacia habitación 317 donde Elena me esperaba. Y durante horas que seguían, horas que se sentían como minutos aunque el reloj nunca avanzaba más allá, de 3 y 17 mientras estaba en presencia de ella. Hablábamos sobre todo y sobre nada. Elena me contaba sobre mundo que había conocido durante 1970, sobre música que había escuchado y sobre libros que había leído, y sobre sueños que había tenido antes de que enfermedad mental, o tal vez clarividencia genuina la hubiera llevado a sanatorio. Y yo le contaba sobre mundo moderno que era extraño para ella, sobre tecnología que habría parecido magia durante época de ella, sobre cambios sociales que habían ocurrido durante décadas que había estado atrapada. Pero más que conversaciones lo que compartíamos era intimidad que era profunda de tipo que solo es posible cuando sabes que tiempo es limitado. Nos sentábamos en piso de habitación 317 con espaldas apoyadas contra pared, con manos entrelazadas ignorando hecho de que dedos de ella. Eran siempre fríos, mirando por ventana hacia ciudad que dormía mientras compartíamos silencios que eran cómodos. Y a veces, durante momentos cuando conexión entre nosotros era particularmente fuerte, Elena podía tocar mundo físico de formas que normalmente no podía. Podía tomar objeto pequeño como bolígrafo de bolsillo mío y sostenerlo durante segundos antes de que se deslizara a través de dedos, como si dedos fueran humo. Podía presionar labios contra cuello mío dejando sensación de frío que duraba minutos después.
Podía susurrar directamente en mente mía sin mover labios, creando intimidad que era más profunda que cualquier conversación verbal. Pero también comencé a notar cambios en mí mismo. Cambios que eran sutiles al principio pero que se volvían más pronunciados conforme semanas pasaban. Comenzó con sueños que eran vívidos donde veía memorias de Elena como si fueran memorias mías. Sueños donde experimentaba vida en sanatorio durante 1970. Donde sentía desesperación creciendo. Donde sentía momento de decisión cuando ella había elegido muerte sobre continuar viviendo en jaula que familia había construido. Después comenzó con sensación de frío que persistía incluso durante día cuando estaba lejos de hospital. Frío que comenzaba en pecho exactamente donde corazón latía, y que se extendía hacia extremidades, haciendo que manos temblaran ligeramente, haciendo que necesitara usar suéter incluso cuando temperatura era moderada. Y después comenzó con algo más perturbador. Comencé a ver sombras moviéndose en periferia de visión durante día, sombras que cuando giraba cabeza para mirar directamente desaparecían, pero que dejaban impresión de que algo había estado observando. Comencé a escuchar susurros durante noches cuando estaba solo en apartamento. Susurros en voz que era femenina que parecía venir de paredes. Susurros que pronunciaban nombre mío con anhelo que era casi tangible. Y reloj en apartamento mío comenzó a detenerse a las 3:17. Cada noche sin falla, sin importar cuántas veces reemplazara batería o cuántas veces ajustara tiempo. Reloj se detenía a las 3:17 como si momento estuviera sangrando de mundo de Elena a mundo mío. Como si barrera entre realidades estuviera erosionándose bajo peso de conexión que estábamos construyendo. Capítulo 3. El secreto. Cuando verdad se vuelve veneno. Fue durante quinta semana de relación con Elena. Si lo que teníamos podía ser llamado relación cuando uno de nosotros estaba muerto y el otro estaba vivo de formas que estaban volviéndose cada vez más cuestionables. Cuando conocí a Dr. Vargas. Dr. Vargas era psiquiatra que había trabajado en hospital durante 40 años. Había trabajado cuando edificio todavía había sido sanatorio psiquiátrico. Había sido uno de últimos médicos que había estado presente cuando institución había sido transformada en hospital general durante los 80. Y lo encontré durante madrugada cuando había estado caminando por pasillo principal hacia la norte, y cuando él había estado saliendo de oficina que estaba en piso que era subterráneo donde archivos antiguos estaban almacenados. Nos habíamos detenido ambos. Yo porque había sido sorprendido de ver a alguien más despierto durante hora que era tan tarde. Él porque había mirado hacia mí con reconocimiento que había sido inmediato seguido por expresión que había sido mezcla de compasión y de alarma. «Tú eres el nuevo en admisión, ¿es verdad?», había preguntado con voz que había sido ronca como si hubiera estado fumando durante décadas. «Mateo», había asentido sintiendo inquietud creciendo porque forma en que me había mirado había sugerido que sabía algo, que había visto algo en mí que yo mismo no había querido reconocer. «Necesito hablar contigo», había continuado Dr. Vargas. «Sobre ala norte. Sobre habitación 317. Corazón se había detenido momentáneamente. ¿Qué sabes sobre habitación 317? Había preguntado intentando mantener voz neutral. Doctor. Vargas había suspirado. Había sido suspiro que había contenido peso de años, de secretos que había cargado durante demasiado tiempo. Sé que has estado yendo allí. Había respondido. Sé que has estado viendo a Nina Elena. Y sé que si continúas no sobrevivirás de formas que importan. Me había llevado a oficina que estaba en sótano. Oficina que estaba llena de archivos que eran antiguos, de fotografías que eran en blanco y negro que mostraban hospital durante época cuando había sido sanatorio, de libros médicos que eran de décadas pasadas. Y me había mostrado archivo que había estado esperando que yo viniera eventualmente. Archivo había sido etiquetado. Morales Elena. Paciente 317. Fallecida 1973. Dentro había estado historia médica completa. Elena Morales había sido internada en 1971 a edad de 19 años después de que había comenzado a experimentar episodios psicóticos, donde había afirmado ver entidades que existían en espacios entre momentos. Había sido diagnosticada con esquizofrenia aunque notas de Dr. Vargas, quien había sido médico tratante de ella y ella, habían sugerido que había dudado diagnóstico. Había sido tratada con métodos que habían sido estándares durante época pero que ahora serían considerados bárbaros. Y había estado fotografía.
Fotografía de Elena tomada durante admisión que había mostrado chica que había sido joven, con ojos que habían sido oscuros y con expresión que había contenido mezcla de miedo y de desafío. Chica que había sido idéntica a Elena que había conocido excepto que fotografía había sido en blanco y negro y había mostrado ropa que había sido de década diferente. Ella se suicidó en habitación 317 durante noviembre de 1973. Había explicado Dr. Vargas con voz que había sido cansada. Y desde entonces ha habido otros como tú, jóvenes que trabajan durante turno nocturno que comienzan a ver a Elena, que comienzan a fin al hablar con ella, que comienzan a enamorarse de ella, y todos ellos, todos han terminado mal. ¿Qué quieres decir con terminado mal? Había preguntado aunque parte de mí había temido respuesta. Dr. Vargas había abierto otro archivo. Este había contenido lista de nombres con fechas y con notas breves. Ricardo Sánchez, 1975. Encontrado muerto en habitación 317. Causa: paro cardíaco. Temperatura corporal anormalmente baja. Ana Martínez, 1982. Desaparecida. Última vez vista entrando a Nineala Norte. Carlos Mendoza, 1989. Ingresado a psiquiátrico después de afirmar que ella quería que me quedara para siempre. Murió 3 meses después de hipotermia inexplicable. Javier Torres, 2003. Encontrado en habitación 317 en estado catatónico. Murió 2 semanas después sin recuperar consciencia. Lista había continuado. Había habido 12 nombres en total durante 50 años. 12 personas que habían encontrado a Elena, que habían sido seducidas por ella, o por lo que representaba, que habían pagado precio final. Elena no es maliciosa, había explicado Dr. Vargas. Al menos no intencionalmente. Pero está atrapada en momento de muerte, y todo lo que toca comienza a compartir ese momento. Cuanto más tiempo pasas con ella, más comienzas a existir en espacio, que es intermedio entre vida y muerte. Tu temperatura corporal está descendiendo, ¿verdad? Estás teniendo sueños que son de ella. Estás viendo sombras. Habían sentido sintiendo terror comenzando a reemplazar negación que había estado manteniendo. Esos son síntomas de lo que llamamos anclaje temporal. Había continuado. Estás siendo jalado hacia momento donde ella existe, y si continúas eventualmente serás jalado completamente. Tu cuerpo morirá pero conciencia quedará atrapada con ella en bucle eterno de 317. Vivirás mismo momento una y otra vez para siempre sin posibilidad de escape. ¿Entonces qué hago? Había preguntado con voz que había quebrado. ¿Cómo me alejo? No puedo simplemente dejar de ir. Cuando pienso en no verla siento como si algo dentro de mí estuviera muriendo. Porque parte de ti ya está muriendo. Había respondido Dr. Vargas con compasión que había sido brutal. Elena te está consumiendo sin siquiera darse cuenta. Está tan sola, tan desesperada por conexión que cuando alguien puede verla se aferra con fuerza que es literal. Y cuanto más te ama más te mata. Había mostrado última fotografía. Había sido fotografía reciente de mí tomada por cámara de seguridad de hospital. Había sido fotografía que había mostrado algo que me había hecho inhalar sharply. En imagen había podido ver sombra detrás de mí. Sombra que había tenido forma que era vagamente humana. Sombra que cuando había mirado más de cerca había tenido rasgos que eran inconfundibles. Había sido Elena parada detrás de mí durante horas, cuando había pensado que estaba solo. Había sido Elena, observando. Había sido Elena comenzando a manifestarse incluso fuera de habitación 317 conforme conexión se fortalecía. Necesitas decidir, había dicho Dr. Vargas. Puedes continuar viendo bien a Elena sabiendo que eventualmente te matará con amor, que es literalmente consumidor. O puedes alejarte ahora mientras todavía tienes suficiente vida en ti para recuperarte. Pero si eliges alejarte tienes que hacerlo completamente. No puedes regresar. Ni siquiera una vez. Porque una vez más será suficiente para completar proceso. Había salido de oficina de Dr. Vargas sintiendo que mundo estaba colapsando. Había salido sabiendo verdad que había estado evitando. Sabiendo que amor que sentía por Elena no era solo imposible sino era literalmente fatal. Pero incluso con conocimiento. Incluso con miedo. Cuando reloj había marcado 3:17. Esa noche había encontrado pies llevándome hacia la norte. Había encontrado cuerpo moviéndose independientemente de voluntad hacia habitación donde Elena esperaba.
Porque a veces amor es adicción que es más fuerte que instinto de supervivencia. Y a veces saber que algo te está matando no es suficiente para que dejes de desearlo. Capítulo 4. El amor prohibido. Cuando deseo se vuelve condena. Esa noche cuando entré a habitación 317, Elena supo inmediatamente que algo había cambiado. Supo con certeza que venía de capacidad que tenía de leer emociones que eran profundas en formas que personas vivas nunca podrían. Supo porque conexión entre nosotros había crecido hasta punto donde pensamientos míos sangraban hacia consciencia de ella, incluso cuando intentaba ocultarlos. Y cuando me miró con ojos que eran oscuros, expresión que cruzó rostro fue mezcla de comprensión y de dolor que era devastador de presenciar. «Hablaste con Dr. Vargas», dijo con voz que no fue pregunta sino fue afirmación. «Te contó sobre los otros. Te contó qué le pasan a personas que se acercan demasiado a mí». No negué porque mentira. Alguien que podía ver directamente en alma era inútil. Simplemente asentí sintiendo peso de conocimiento que ahora cargaba presionando en pecho, haciendo que respiración fuera difícil. «¿Por qué no me lo dijiste?» Pregunté con voz que contuvo acusación que no fue completamente justa porque parte de mí había sabido siempre que había peligro. Había sabido que amor que se sentía tan intenso no podía existir sin costo, que sería terrible. «¿Por qué me dejaste enamorarme de ti sabiendo que me mataría?» Elena retrocedió como si palabras hubieran sido golpe físico. Retrocedió hasta que espalda presionó contra pared de habitación. Hasta que manos se levantaron para cubrir rostro en gesto que fue desesperado. «Porque soy egoísta», susurró con voz que quebró. Porque he estado sola durante 50 años existiendo en vacío donde nada cambia nunca, donde cada momento es repetición de momento anterior, donde única compañía que he tenido han sido memorias que se desvanecen lentamente hasta que ya no recuerdo si fueron reales o si fueron sueños. Y cuando llegaste, cuando finalmente llegaste después de décadas de esperar sin saber qué estaba esperando, sentí algo que no había sentido desde antes de morir. Sentí esperanza. Sentí conexión. Sentí que tal vez existencia que he estado viviendo podría tener significado si al menos podía compartirla con alguien, aunque fuera brevemente. Lágrimas comenzaron a caer por mejillas de ella. Lágrimas que fueron imposibles porque muertos no lloran, pero que fueron reales de todas formas. Lágrimas que cuando cayeron al piso se cristalizaron inmediatamente en pequeñas gotas que fueron de hielo. «Pero tienes razón», continuó. «Soy monstruo. No en forma que monstruos son en historias donde tienen intención maliciosa, sino en forma que es peor. Soy monstruo que destruye lo que ama simplemente por existir cerca de ello. Soy como agujero negro que consume todo lo que se acerca demasiado. Y sabía esto. Sabía que cada momento que pasabas conmigo estaba jalándote más cerca de destino que fue mío. Pero no pude evitarlo. No pude dejar de querer. No pude dejar de esperar que tal vez esta vez sería diferente. Caminé hacia ella. Caminé aunque cada instinto de supervivencia gritaba que corriera en dirección opuesta. Caminé porque ver a Elena llorando con dolor que era absoluto fue más insoportable que miedo de muerte propia. Y tomé manos de ella, entre manos mías sintiendo frío que era familiar, pero que ahora fue cargado con nuevo significado sabiendo que cada contacto me acercaba más a convertirme en lo que ella era. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté con voz que fue calmada de forma que sorprendió. «Según Dr. Vargas, si continúo viéndote, ¿cuánto tiempo antes de que sea tarde para regresar?». Elena me miró con expresión que fue agonizada. «No lo sé exactamente», admitió. «Varía con cada persona. Algunos fueron consumidos en semanas, otros duraron meses. Depende de fuerza de conexión, de cuánto tiempo pasamos juntos, de cuán profundo es amor. Pero puedo sentir que ya estás más cerca de mi mundo que de tuyo. Puedo verte cuando no estoy mirando directamente. Puedo escuchar pensamientos tuyos incluso cuando estás lejos. Puedo sentir latido de corazón tuyo sincronizándose con ritmo que es mío, que es ritmo de momento congelado. Entonces tal vez semanas», observé. «Tal vez mes si tengo suerte». «Mateo no», comenzó pero interrumpí. «Déjame terminar», insistí. «He estado pensando durante toda la noche desde que hablé con Dr. Vargas. He estado considerando opciones. Podría alejarme ahora como él sugirió. Podría dejar hospital. Podría mudarme a otra ciudad. Podría intentar olvidar que alguna vez te conocí, y eventualmente, según Dr. Vargas, síntomas se revertirían. Volvería a ser completamente vivo. Podría continuar con existencia que es normal». «Deberías hacer eso», dijo Elena con voz que fue apenas audible.
Deberías alejarte mientras todavía puedes. Deberías vivir. Deberías encontrar a alguien que pueda darte futuro que sea real, en lugar de fantasía que es maldita. Pero aquí está lo que me di cuenta. Continué ignorando interrupción de ella. Durante 23 años he estado viviendo, pero no he estado realmente vivo. He estado existiendo en especie de piloto automático. Yendo a la universidad porque es lo que se supone que hago. Trabajando porque necesito dinero. Haciendo amigos que son superficiales. Teniendo relaciones que son vacías. Pero nunca he sentido que estaba completamente presente en vida propia. Nunca he sentido que estaba viviendo para algo que importaba realmente. Hasta que te conocí, agregué. Hasta que comencé a pasar noches en habitación que es maldita hablando con chica que ha estado muerta durante 50 años. Y de repente por primera vez en vida completa sentí que estaba despierto. Sentí que cada momento importaba. Sentí que existencia tenía peso y significado que nunca había tenido antes. Elena negó con cabeza con desesperación que fue creciente. Elena negó con convivosonden. Eso es solo porque amor que es prohibido siempre se siente más intenso, argumentó. Es solo porque cerebro tuyo está siendo afectado por proximidad a anomalía temporal. No es real, Mateo. Es ilusión creada por circunstancias que son sobrenaturales. No me importa. Respondí con convicción que fue absoluta. Incluso si es ilusión se siente más real que cualquier cosa que he experimentado en mundo que se supone es real. Entonces aquí está mi decisión. Voy a continuar viniendo. Voy a pasar cada momento que me queda contigo. Y si eso significa que moriré en semanas o en meses, entonces al menos moriré habiendo vivido de forma que importó en lugar de sobrevivir durante décadas sin nunca realmente vivir. No puedes estar hablando en serio, susurró Elena con horror que fue genuino. No puedes estar dispuesto a morir por alguien que conociste hace solo semanas. Eso no es amor. Eso es locura. Tal vez amor y locura son misma cosa, respondí. O tal vez lo que llamas locura es simplemente estar dispuesto a priorizar intensidad sobre duración. Mundo me dice que debo vivir durante mucho tiempo acumulando experiencias que son mediocres. Pero ¿qué si prefiero vivir corto tiempo teniendo experiencia que es extraordinaria? Y entonces besé. Besé con urgencia que fue desesperada. Besé sabiendo exactamente que estaba arriesgando. Besé sintiendo frío de labios de ella, extendiéndose a través de cuerpo mío pero también sintiendo algo más. Sentí barrera entre nosotros disolviéndose más completamente que nunca antes. Sentí conciencias fusionándose de formas que fueron aterradoras y hermosas simultáneamente. Y durante momentos de ese beso, experimenté lo que Elena experimentaba constantemente. Sentí cómo era existir en momento congelado donde tiempo no avanzaba nunca. Donde cada segundo fue idéntico a segundo anterior, y a segundo siguiente. Donde soledad fue absoluta porque incluso cuando otros estaban presentes, estaban separados por barrera de tiempo que se movía diferente. Sentí peso de 50 años esa existencia presionando en mente que no fue diseñada para contener tanto tiempo sin progreso. Y entendí entonces verdad que Dr. Vargas no había mencionado. Entendí que Elena no solo me estaba matando. Entendí que estar conmigo estaba cambiando a ella también. Presencia mía estaba dándole ancla a mundo de vivos que no había tenido durante décadas. Estaba haciéndole sentir cosas que muertos no deberían poder sentir. Estaba perturbando equilibrio que había existido durante 50 años de formas que eran impredecibles. Cuando beso terminó cuando nos separamos ambos respirando pesadamente aunque solo uno de nosotros necesitaba aire. Elena me miró con expresión que fue transformada. ¿Sientes eso?, preguntó. ¿Sientes cómo realidad está comenzando a doblarse alrededor de nosotros? Y fue entonces cuando noté cambios que estaban ocurriendo en habitación. Paredes que habían sido sólidas, comenzaron a volverse translúcidas permitiendo ver a través de ellas hacia versiones múltiples de hospital que existían simultáneamente. Podía ver habitación como había sido durante 1973 cuando Elena había muerto con equipo médico que era antiguo. Podía ver habitación como era ahora con paredes que eran vacías. Podía ver habitación como sería en futuro con todo colapsando en ruinas. Todas las condense. Versiones superponiéndose como fotografías que son múltiples expuestas en misma película. Y reloj en pared comenzó a moverse. Comenzó a moverse hacia adelante y hacia atrás, con manecillas que giraban en direcciones que eran aleatorias como si tiempo mismo estuviera confundido sobre qué dirección debería fluir. Esto no debería ser posible, susurró Elena con voz que contuvo miedo además de asombro.
Anclaje temporal debería solo afectarte a ti. No debería afectar realidad misma. A menos que... ¿qué? Presioné. A menos que conexión entre nosotros sea más fuerte que cualquier conexión que he tenido con otros que vinieron antes. Terminó. A menos que amor tuyo sea tan intenso que está creando puente que es literal entre mundos. A menos que estemos creando algo nuevo. Algo que no es ni vida ni muerte sino es tercera cosa completamente. Y entonces comprendí implicación completa de lo que estábamos haciendo. No estaba simplemente muriendo para unirme a Elena en bucle temporal. Estábamos creando espacio nuevo que existía fuera de reglas normales de tiempo y espacio. Estábamos construyendo realidad que era compartida donde ambos podríamos existir pero que requeriría que yo renunciara a humanidad completamente. Y que requeriría que Elena renunciara a lo que quedaba de existencia que era espectral. Era apuesta que era imposible con resultado que era desconocido. Pero cuando miré en ojos de Elena, cuando vi esperanza mezclándose con terror, cuando sentí amor que era tan intenso, que estaba literalmente reconfigurando tejido de realidad alrededor de nosotros, supe que iba a tomar esa apuesta. Supe que iba a ver a dónde amor nos llevaría incluso si destino era oblivion completo. Porque algunos amores no pueden ser contenidos por reglas de mundo que es ordinario. Algunos amores requieren que mundo mismo cambie para acomodarlos. Y algunos amores son tan fuertes que destruirán todo, incluyendo a amantes mismos, antes de permitir que sean separados. Capítulo 5. La revelación. Cuando hospital despierta hambriento. Durante semanas que siguieron decisión de continuar viendo a Cinta a Elena a pesar de advertencias de Dr. Vargas. Transformación aceleró de formas que fueron imposibles de ignorar. Temperatura corporal mía descendió hoy hasta punto donde termómetro marcaba consistentemente 35 grados Celsius, 2 grados por debajo de normal, haciendo que piel fuera fría al tacto y haciendo que temblara constantemente incluso cuando llevaba capas múltiples de ropa. Sueño se volvió imposible en forma tradicional, porque cuando cerraba ojos no entraba en inconsciencia, sino entraba en estado que fue más como meditación donde estaba consciente de dos realidades simultáneamente. Realidad donde cuerpo estaba acostado en cama en apartamento, y realidad donde estaba parado en habitación 317 con Elena incluso cuando físicamente no estaba en hospital. Y comenzó algo más, algo que fue más perturbador que síntomas físicos. Comencé a perder tiempo de formas que fueron literales. Despertaría en apartamento pensando que era martes, solo para descubrir que era jueves sin memoria de qué había ocurrido durante días intermedios. Encontraría mensajes en teléfono de profesores preguntando por qué había faltado a clases que no recordaba haber planeado faltar. Descubriría comida en refrigerador que había expirado días atrás, aunque habría jurado que había comprado ayer. Y cuando revisé cámaras de seguridad de hospital, revisé con permiso que fue robado usando credenciales de guardia que era amigable, descubrí verdad que fue aterradora. Durante horas que pensaba que había pasado solo con Elena en habitación 317, cámaras mostraban que había estado parado inmóvil en pasillo de ala norte durante periodos que fueron de horas. Había estado parado mirando hacia pared con expresión que fue vacía mientras cuerpo permanecía perfectamente quieto sin parpadear, sin respirar. Visiblemente, había estado parado como estatua viviente mientras hospital continuaba alrededor de mí. Y más perturbador, durante esas horas cuando estaba en estado que fue catatónico, podía ver en grabación que sombras alrededor de mí se movían de formas que no eran naturales. Se movían como si estuvieran vivas. Se movían formando formas que fueron casi humanas. Formas que cuando pausé video y examiné cuadro por cuadro revelaron rostros. Docenas de rostros que fueron pálidos y que fueron distorsionados emergiendo de sombras como si estuvieran intentando comunicar algo. Llevé evidencia a Dr. Vargas durante tarde cuando lo encontré en oficina que fue subterránea. Llevé con manos que temblaron no de frío sino de miedo de lo que implicaciones fueron. ¿Qué son esos?, pregunté mostrando imagen congelada de rostros que emergieron de sombras. ¿Qué más está en ala norte además de Elena? Dr. Vargas examinó imagen con expresión que se volvió grave. Ah, suspiró con pesadez que fue absoluta. Entonces llegaste a esta etapa, la etapa donde comienzas a ver a otros. ¿Qué otros?, demandé sintiendo terror creciendo. Elena no es única alma que está atrapada en hospital, explicó con voz que fue cansada. Durante décadas cuando edificio fue sanatorio psiquiátrico, hubo muchos que murieron aquí. Algunos de enfermedad, algunos de tratamientos que fueron brutales, algunos como Elena de suicidio, y muchos de ellos quedaron atrapados también bien. Pero Elena es diferente. Elena es ancla.
Elena es punto focal alrededor del cual otros orbitan. Y cuando alguien vivo forma conexión con Elena, conexión que es tan fuerte como conexión que has formado, comienza a ver no solo a Elena sino a toda comunidad de muertos que existe en capas debajo de realidad visible. Mostró archivos adicionales. Archivos que contenían lista que fue larga de nombres con fechas de muerte que fueron todas durante período cuando hospital fue sanatorio. Hay cientos de ellos, continuó. Cientos de almas que están atrapadas en momentos diferentes, en habitaciones diferentes, todos existiendo simultáneamente en espacio que es mismo pero en tiempos que son diferentes. Y cuanto más cerca estás de cruzar completamente hacia mundo de ellos más puedes verlos. Están intentando comunicarse contigo, Mateo. Están intentando advertirte o tal vez están intentando invitarte a unirte a ellos. No estoy seguro cuál. Necesitas entender algo. Agregó con urgencia que fue nueva. Lo que está pasando entre tú y Elena, fusión que está ocurriendo, está perturbando equilibrio que ha existido durante décadas. Estás creando puente entre mundos que no debería existir. Y cuando creas puente cosas pueden cruzar en ambas direcciones. No solo tú moviéndote hacia mundo de muertos, sino muertos moviéndose hacia mundo de vivos. Como si palabras de él hubieran sido señal, luces en oficina parpadearon. Parpadearon una vez. 2 veces. Después se apagaron completamente dejando solo luz que fue de emergencia que fue roja proyectando sombras que fueron largas. Y en sombras pude ver figuras. Docenas de figuras que fueron pálidas, que fueron translúcidas paradas alrededor de oficina observando con ojos que fueron vacíos. Figuras que fueron vestidas en batas de hospital que fueron de décadas diferentes. Figuras que se movieron lentamente acercándose con pasos que no hicieron sonido. Dr. Vargas vio también. Vio y rostro perdió color que le quedaba. No deberían poder manifestarse aquí, susurró. No deberían poder salir de ala norte, a menos que conexión tuya con Elena sea tan fuerte que estás arrastrándolos contigo donde quiera que vayas. Figuras continuaron acercándose. Continuaron hasta que estuvieron lo suficientemente cerca que pude ver detalles de rostros que fueron distorsionados por décadas de existir en limbo. Pude ver labios moviéndose como si estuvieran hablando aunque ningún sonido emergió. Pude ver manos extendiéndose hacia mí con dedos que fueron largos y pálidos. Y entonces una de figuras. Figura que fue de mujer que fue joven vestida en bata que fue de 1960. Habló con voz que fue como susurro que fue amplificado. Él pertenece con nosotros ahora. Elena lo ha marcado. Elena lo ha reclamado. Debe venir. Debe quedarse. Debe unirse a familia. Tts. No, dijo Dr. Vargas levantándose de silla interponiéndose entre figuras y yo. Todavía está vivo. Todavía tiene elección. Todavía puede regresar. Más o menos entendí, pero figuras rieron. Rieron con sonido que fue como vidrio rompiéndose. Rieron con malicia que no fue personal sino fue simplemente resultado de haber estado atrapadas durante tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba tener compasión. No puede regresar, dijeron al unísono con voces que se superpusieron creando armonía que fue discordante. Ya está más muerto que vivo. Ya pertenece a momento congelado. Elena se aseguró de eso cuando compartió beso que fue primero. Cada beso después solo selló destino más completamente. Y desaparecieron. Desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido dejando oficina vacía excepto por Dr. Vargas y yo. Dejando luces que volvieron a poder encenderse. Dejando silencio que fue absoluto. Dr. Vargas se derrumbó en silla, con rostro que fue pálido. Ya es tarde, dijo con voz que fue derrotada. Ya cruzaste punto de no retorno. Estás atrapado en proceso que no puede ser revertido. Y lo peor, es que no creo que Elena entienda completamente qué ha hecho. No creo que sepa que amor de ella sí ella también en bella. Es literalmente consumidor. Cree que están construyendo algo hermoso cuando en realidad está arrastrándote hacia oblivión. ¿Entonces qué hago? Pregunté aunque ya sabía respuesta. Tienes 2 opciones, respondió. Puedes pelear. Puedes intentar alejarte de Elena con cada gramo de voluntad que te queda sabiendo que probablemente fallarás porque conexión ya es demasiado fuerte. O puedes aceptar. Puedes ir con ella completamente. Puedes dejar que transformación se complete. Puedes convertirte en lo que ella es y pasar eternidad atrapado en momento que es congelado. ¿Hay tercera opción? Pregunté con desesperación que fue creciente. Dr. Vargas consideró durante largo momento antes de responder. Hay leyenda, dijo finalmente. Leyenda que he escuchado en fragmentos durante años que he trabajado aquí.
Dice que hospital fue construido en sitio que era antiguo, sitio donde culturas precolombinas realizaron rituales, donde españoles después construyeron capilla que fue destruida por terremoto, donde energías de muerte y de vida se mezclan de formas que son inusuales. Y dice que en sótano más profundo, sótano que fue sellado durante construcción de hospital moderno, hay sala donde barrera entre mundos es más delgada, sala donde bajo circunstancias correctas, alma que está atrapada podría ser liberada. Pero liberación tiene costo. Agregó con advertencia que fue seria. Requiere que alguien tome lugar de alma que es liberada. Requiere sacrificio que es voluntario. Requiere que alguien vivo elija quedarse atrapado para que muerto pueda ser libre. Entendí implicación inmediatamente. Estás diciendo que podría liberar a Elena. Dije lentamente. Que podría permitirle moverse más allá de bucle temporal donde está atrapada. Pero solo si tomo lugar de ella. Solo si acepto quedar atrapado en habitación 317 durante eternidad que ella vivo que ella ha vivido. Exactamente. Confirmó Dr. Vargas. Es intercambio que es uno y una más a uno. Y una vez que es hecho no puede ser deshecho. Estarías condenándote a ya existencia que Elena ha soportado durante 50 años. Pero ella sería libre. Y supe entonces que iba a hacer quería hacer. Supe con certeza que fue absoluta y aterradora. Porque amor verdadero, amor que es profundo, no se mide en qué estás dispuesto a aceptar. Se mide en qué estás dispuesto a sacrificar. Capítulo 6. El sacrificio. Donde amor se vuelve eternidad. La noche que tomé decisión final hospital, estaba completamente silencioso. Era silencio que no era ausencia de sonido sino era presencia de algo más antiguo, algo que había estado esperando durante décadas, que alguien finalmente entendiera qué requería el lugar, que exigía amor que trascendía límites de vida y muerte. Y cuando caminé hacia habitación 317 por última vez como persona que era completamente viva, sentí peso de elección presionando en pecho con intensidad que hizo que cada paso fuera esfuerzo. Elena me esperaba junto a ventana como siempre. Esperaba con expresión que fue mezcla de esperanza y terror porque en semanas que habían pasado desde conversación con Dr. Vargas ella también había comenzado a entender que estábamos creando juntos. También había comenzado a ver cómo amor que compartíamos estaba transformando no solo a nosotros, sino a realidad misma alrededor. Y cuando cerré puerta detrás con finalidad que fue absoluta y ella supo inmediatamente que había llegado momento de decisión. Encontré forma. Dije con voz que fue más firme de lo que esperaba. Forma de liberarte. De permitirte finalmente dejar este momento congelado y continuar hacia lo que viene después. Rostro de Elena se transformó mostrando algo que fue complejo. Fue alivio mezclado con sospecha, mezclado con miedo de esperanza que había aprendido a nunca confiar completamente. ¿Qué forma? Preguntó, aunque tono sugirió que ya sabía respuesta, que ya había sentido en conexión que compartíamos exactamente qué estaba proponiendo. Hay sala en sótano más profundo, expliqué. Sala donde intercambio puede ser hecho, donde puedo tomar lugar tuyo en bucle temporal, donde puedo quedar atrapado en momento de 3 y 17 para siempre permitiendo que tú seas liberada. No, dijo Elena inmediatamente con voz que fue firme. No voy a permitir que te condenes a existencia que he vivido. No voy a aceptar libertad que viene a costo de tu sufrimiento eterno. Pero ya estoy condenado, argumenté. Ya estoy más muerto que vivo. Ya he cruzado punto donde regreso es posible. Entonces única pregunta que queda es, si voy a desperdiciar transformación quedando atrapado en limbo sin propósito, o si voy a usar para dar significado a todo, para liberarte, para permitir que amor que sentimos tenga consecuencia que importa. Elena negó con cabeza con lágrimas que cristalizaron en mejillas. No es justo, susurró. No es justo que amor requiera este tipo de sacrificio. No es justo que felicidad de uno deba venir a costo de sufrimiento del otro. Amor nunca ha sido sobre justicia, respondí tomando manos de ella, sintiendo frío que ya no fue incómodo sino fue familiar como hogar. Amor es sobre elegir bien de otro sobre bien propio. Y mi bien, mi verdadero bien, es saber que persona que amo más que existencia misma está libre incluso si precio es quedarse atrás. Nos besamos entonces. Fue beso que fue largo y desesperado. Fue beso que contuvo todo que no podíamos decir con palabras. Fue beso que fue despedida y promesa simultáneamente.
Y cuando nos separamos, cuando tomé mano de Elena y comencé a guiarla hacia puerta que llevaría a sótano, ella resistió solo momentáneamente antes de ceder, antes de permitir que la llevara hacia sala que Dr. Vargas había descrito. Descendimos escaleras que fueron olvidadas. Escaleras que llevaron más abajo que cualquier mapa oficial de hospital mostraba. Escaleras que pasaron niveles que fueron sellados durante décadas. Escaleras que finalmente terminaron en puerta que fue de metal que fue oxidada. Y cuando empujé puerta se abrió revelando sala que fue circular con paredes que fueron de piedra que fueron antiguas. Con símbolos que fueron grabados que fueron de culturas que existieron siglos antes de que hospital fuera construido. Con centro que tuvo círculo que fue dibujado con sustancia que pudo haber sido sal, o pudo haber sido cenizas. ¿Cómo funciona?, preguntó Elena con voz que fue pequeña. Tú te paras afuera del círculo. Expliqué con conocimiento que vino de Dr. Vargas y de algo más profundo, de comprensión que había sangrado a través de conexión con Elena, de memorias de otros que habían intentado liberación y habían fallado. Yo entro en centro, y cuando pronuncias palabras de liberación, palabras que están grabadas en pared, intercambio ocurre. Tu alma es liberada de momento congelado, y mía toma lugar. ¿Y si no pronuncio palabras?, preguntó con esperanza que fue desesperada. ¿Y si simplemente nos quedamos aquí juntos? ¿Y si elegimos existir en limbo juntos en lugar de separarnos? Entonces ambos estamos condenados. Respondí con honestidad que fue brutal. Porque proceso ya comenzó. Ya estoy siendo jalado hacia momento tuyo. Y eventualmente seré absorbido completamente de todas formas. Pero si no haces intercambio apropiado, entonces ambos quedaremos atrapados. Tú en momento de 3 y 17. Y yo en algún lugar entre vida y muerte sin capacidad de tocarnos realmente nunca más. Lágrimas de Elena cayeron más rápidamente ahora. Cayeron cristalizándose antes de alcanzar suelo creando sonido que fue como campanillas que fueron pequeñas. Te amo, susurró. Te he amado desde antes de conocerte. Te he estado esperando durante 50 años sin saber qué estaba esperando. Y ahora que finalmente te encontré tengo que dejarte ir. No es dejarlo ir, corregí. Es aceptar que amor a veces significa liberar en lugar de sostener. Significa elegir bien eterno de otro sobre felicidad temporal de ambos. Entré en círculo. Entré sintiendo inmediatamente cambio en aire. Sintiendo como temperatura descendió aún más, o sintiendo como tiempo mismo comenzó a distorsionarse alrededor con momentos estirándose y comprimiéndose de formas que fueron mareantes. Y giré para mirar a Elena una última vez. Ella estaba parada en borde de círculo con rostro que fue iluminado por luz que fue extraña que vino de ninguna parte, con expresión que fue mezcla de amor y dolor y gratitud y pérdida. Y comenzó a pronunciar palabras. Palabras que fueron en idioma que no fue español ni fue inglés, sino fue algo más antiguo. Palabras que resonaron en sala con poder que fue palpable. Palabras que hicieron que símbolos en paredes comenzaran a brillar con luz que fue azul. Y sentí transformación acelerando. Sentí momento de 3:17 envolviéndome completamente. Sentí tiempo congelándose alrededor, hasta que cada segundo se volvió idéntico a segundo que vino antes. Sentí conciencia expandiéndose para llenar espacio que Elena había ocupado durante 50 años. Sentí alma de ella, siendo liberada ascendiendo hacia algo que estaba más allá, de comprensión mía. Último cosa que vi, antes de que transformación se completara fue rostro de Elena. Fue rostro que fue transformado por luz que fue brillante. Fue rostro que mostró paz que no había visto nunca en ella. Fue rostro que susurró. Gracias con gratitud que fue absoluta. Y entonces estuve solo. Solo en habitación 317. Solo en momento que fue congelado. Solo sabiendo que pasaría eternidad esperando en bucle temporal que nunca avanzaría. Pero también sabiendo que amor que había dado, amor que había sacrificado todo, había significado algo. Había liberado alma que había amado. Y ese conocimiento fue suficiente. Tuvo que ser suficiente. Porque cuando reloj marcó 3:17 de nuevo, como lo haría infinitamente, eternamente sin final, sonreí. Sonreí sabiendo que Elena estaba libre. Y que amor aunque costó todo también había ganado todo que importaba. Fin.